Vamos a ir. Bien. Entonces, en este video vamos a ver en este video cómo nosotros podemos probar si una variable aleatoria discreta se puede ajustar a una de las distribuciones de probabilidades para variables discretas que tenemos disponibles en el programa Infostat. Hemos visto ya hace rato, cuando se ha explicado, de que nosotros tenemos disponibles tres distribuciones para variables aleatorias discretas. Uno que es la distribución de binomial, que tiene sus parámetros, que son el tamaño de la muestra n y la probabilidad de éxito. Luego tenemos también otra distribución, es la distribución de Poisson, cuyo parámetro es lambda, que representa el número promedio, ¿no?, de ocurrencias. Luego tenemos la distribución también binomial negativa, ¿no? Que es una distribución que nos permite saber, ¿no?, cuántas veces nosotros tenemos que ir repitiendo el experimento hasta que tengamos un suceso, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver ahora en el video. Para eso nosotros estamos compartiendo toda la pantalla, ¿no? Y aquí tenemos entonces el programa Infostat, ¿no? Que si queremos lo vamos a cerrar acá. Y vamos a cerrar y vamos a abrir nuevamente, ¿no? Entonces aquí estamos abriendo Infostat. Bien. Abrimos la base de datos, insecto.modificado. Muy bien. Se está viendo, ¿no? Ahora en Infostat. Hola. Bien, entonces acá nosotros tenemos la variable, eso es importante, la variable siempre tiene que estar coloreada. Entonces la variable es número de insectos por planta. Entonces acá nosotros le vamos a agregar un color. Ahí, bien, le hemos agregado ya un color. Entonces, esto también es como, este observado es frecuencia absoluta, no nos olvidemos, ¿no? Entonces, en acá decía que tenemos, los datos corresponden, acá en nuestra descripción, acá vamos a colocar también esto acá, bien, vamos a cambiar. Bien, entonces tenemos que estos datos que se denominan insectos corresponden a las frecuencias observadas del número de insectos por planta en un lote de 200 plantas, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos las dos columnas, insectos, la primera columna que es la variable aleatoria número de insectos por planta, realizamos un conteo, por eso es una variable aleatoria discreta. Y luego tenemos los observados, ¿no?, que es la frecuencia de ocurrencia de la cantidad de insectos observados. Esto sería entonces la frecuencia absoluta, ¿no? Cerramos. Bien, vamos a guardar lo que hemos colocado, hemos cambiado ahí la negrilla. Bien, entonces tenemos acá los insectos, ¿no?, y observados. Insectos, entonces vamos a ver qué tipo de datos son. Está bien, es un tipo de dato entero porque las variables aleatorias discretas se tienen que expresar o se tienen que denotar con números enteros, ¿no?, porque son conteos. Y también la frecuencia absoluta tiene que ser un tipo de dato entero, ¿no? Aquí tenemos entero. Nosotros significa que acá tenemos la suma 200, fíjense. Esta frecuencia, la suma nos da 200 porque tenemos 200 plantas, ¿no? 200 plantas. Entonces, tenemos ahí 200 plantas. Y en de las 200 plantas, por ejemplo, tenemos que 89 plantas. En 89 plantas no hemos encontrado ni un insecto. En 52 plantas hemos encontrado apenas un insecto. En 24 plantas de las 200 hemos encontrado 2 insectos. En las 15 plantas hemos encontrado 3 insectos. En 10 plantas hemos encontrado 4 insectos. En 5 plantas hemos encontrado 5 insectos. En 4 plantas hemos encontrado 6 insectos. Y apenas una planta hemos encontrado 7 insectos. Y no hemos encontrado en ninguna planta que haya 8 insectos, ¿no? Bien, esa entonces es nuestra base de datos que vamos a trabajar. Y ahora para ver
Entonces, acá nosotros vamos a irnos acá al documento. Estamos haciendo la prueba de bondad de ajuste, ¿no? Esto es para una variable, discreta, ¿no? Discreta. Entonces, estamos entonces aquí, nos vamos a hacer las siguientes preguntas. Por ejemplo, vamos a preguntarnos a ¿cuál es la variable aleatoria? ¿Cuál es la variable aleatoria? ¿No? Entonces acá vamos a tener la respuesta. La respuesta acá va a ser, bien, estamos viendo cuál es la variable aleatoria. Entonces la variable aleatoria, entonces vamos a colocar acá la variable, es el número de insectos por planta. Esa es la variable, el número de insectos por planta, ¿no? Entonces, y aquí la segunda pregunta que viene es, ¿qué tipo de variable es el número de insectos por planta? El número de insectos por planta. ¿Qué tipo de variable entonces será el número de insectos por planta? Entonces la respuesta acá va a ser, aquí vamos a colocar, entonces la variable es discreta. Y entre paréntesis podemos poner, se tiene entonces conteos, hemos contado, es el verbo contar, ¿no? Bien, ahora aquí la siguiente pregunta va a ser, ¿no? ¿A cuáles serán las distribuciones teóricas, a las cuales se ajustará la variable? Bien, entonces aquí tenemos cuáles serán las distribuciones teóricas, ¿no? Las distribuciones teóricas a las cuales se ajustará la variable. Entonces acá tienen que ser, también hemos dicho, distribuciones que sean para variables aleatorias continuas, ¿no? O mejor dicho, para variables aleatorias discretas. ¿Cuáles van a ser esas distribuciones que tenemos disponibles en Infostat? En Infostat tenemos las distribuciones binomial, Poisson y binomial negativa, ¿no? Entonces, esas serían las distribuciones que tenemos en Infostat. Entonces, tenemos las distribuciones, tenemos las distribuciones, dos puntos, ¿no? Binomial, Poisson y binomial negativa, ¿no? Entonces, acá también vamos a colocar. Y la siguiente pregunta, la más importante, es ¿a cuál de las distribuciones, cuál de las distribuciones se ajusta la variable, número de insectos por planta, ¿no? Y entonces ahí vamos a tener que responder, ¿no? Pero basándonos en un procedimiento, ¿no? Bien, entonces acá tenemos entonces acá vamos a ver entonces ahora el procedimiento, ¿no? Acá vamos a ver el procedimiento, ¿no? Tenemos el procedimiento. Y primeramente en el procedimiento tenemos que generar la tabla de frecuencias, con las tres distribuciones de probabilidades,
con las tres distribuciones de probabilidades para variables aleatorias discretas, ¿no? Entonces vamos a tener para variables aleatorias discretas, entonces vamos a generar eso, ¿no? Bien, entonces acá nos vamos. Lo primero que vamos a hacer, entonces vamos a generar, ¿no? Entonces acá vamos a ir, ¿no? Ahí. Vamos a generar las tablas, serían tres tablas, ¿no? Las tablas de frecuencia con las tres distribuciones de probabilidades para variables aleatorias discretas que ya hemos mencionado acá, que van a ser la binomial, la Poisson y la binomial negativa, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora en Infostat, ¿no? Nos vamos acá, ¿no? Y entonces, el procedimiento es el siguiente. Nosotros tenemos, ya esta es como una tabla de frecuencia para nosotros, porque tenemos ahí la variable y su frecuencia absoluta. Bien, entonces nos vamos a estadísticas y vamos a generar la tabla de frecuencias, pero con una aproximación a cada una de esas distribuciones, ¿no? Y vamos a comenzar primeramente con la distribución binomial. Bien, ¿cuál es la variable? La variable es lo que está coloreado, número de insectos. La frecuencia son los observados. Entonces tenemos ahí observados, esa es la frecuencia. Bien, aceptamos. Ahora podemos ver, por ejemplo, acá, que la variable insectos está bien porque aquí dice números enteros y la variable aleatoria discreta tiene que ser expresado con números enteros. Este es un aspecto que tenemos que verificar para no equivocarnos en la tabla de frecuencias. Automáticamente se han calculado para estos datos 9 clases. Tenemos un valor mínimo de 0, que no tengamos ningún insecto por planta, hasta que la variable tome el valor de 8 insectos por planta, ¿no? Bien, ahora tenemos acá, bien, un aspecto importante que también tenemos que tomar en cuenta acá. Cuando nosotros tenemos una variable aleatoria discreta expresado en números enteros, en esta parte solamente va a aparecer número de clases, el valor máximo y el mínimo. No aparece acá el intervalo de clase. Lo que sí aparece cuando nuestra variable es una variable aleatoria continua y los números, y esta variable es expresado con números reales. En ese caso, cuando son números reales y es una variable aleatoria continua, aquí va a haber un cálculo del intervalo de clase o de la amplitud de la clase, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer un ajuste, vamos a hacer un ajuste primeramente a la binomial. Seleccionamos la binomial y aceptamos, ¿no? Bien, entonces este va a ser, vamos a aumentar un poco la tipografía, ¿no? Entonces acá, este será nuestro primer resultado. Ese primer resultado entonces lo vamos a guardar acá, ¿no? Y entonces vamos a poner insectos modificado, ¿no? Y aquí vamos a poner, esto sería resultados o resultado punto 1. Este es el resultado 1. Bien, guardamos. Bien, también podemos guardar podemos exportar acá. Acá tenemos un icono para exportar esto en formato RTF en Word. Entonces lo vamos a exportar y también lo vamos a poner el mismo nombre, insectos modificado, resultado 1, ¿no? Guardamos. Bien. Ahora vamos a ver justamente, en donde estamos trabajando, ¿no? En nuestra carpeta de trabajo. Vamos a ver acá, este grupo M, aquí está, vamos a ver entonces, este es los resultados en formato de texto, ¿no? Entonces acá nos vamos a ir a ver y vamos a ver, tenemos aquí, fíjense, tenemos nuestros datos, ¿no? Esos datos, ¿no? Como tenemos ahí, lo mejor es que podamos agarrar y cortar como una figura. Entonces estoy cortando como una figura para que no se mueva. Bien. Y entonces ahora eso voy a ir acá a mi documento y voy a pegar, ¿no? Aquí tengo entonces. Esta primera es para la binomial, ¿no? Y la binomial lo que ha hecho es estimar, ¿no? Estimar los parámetros. Y eso significa que tenemos 9 repeticiones y la probabilidad de éxito es 13.38%, ¿no?
Entonces, con estos parámetros ha calculado estas frecuencias esperadas, ¿no? Un poco para que nosotros podamos ver, por ejemplo, acá, en la primera clase, donde nosotros no tenemos ningún insecto, tenemos 89 plantas. Y lo que se esperaba, de acuerdo al modelo de la binomial, era solamente 55. Entonces, ahí hay una gran diferencia, ¿no? También, en la segunda clase, donde solamente tenemos un insecto por planta, nosotros tenemos 52 plantas observadas y se esperaba que haya 76. También hay una gran diferencia ahí. Por ese motivo, por esas diferencias, grandes diferencias, el valor, la probabilidad de cometer errores es sumamente bajísimo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué podemos decir con respecto a este ajuste? ¿No? Entonces, tomando en cuenta, o podemos colocar, ya que el nivel de significación, ¿no? Utilizado es de 0.05, ese es un nivel de significación que se utiliza para la mayoría de este tipo de pruebas, ¿no? Aunque también se puede utilizar el 0.01, ¿no? Ya que el nivel de significación utilizado es de 0.05 y la probabilidad de cometer errores con los datos observados, ¿no? Ya que el nivel de significación utilizado es del 0.05 y la probabilidad de cometer errores con los datos observados es menor a 0.0001, ahí, que es lo mismo que decir 1 en, ahí tenemos 4 ceros, 1 en 10.000, esa es la probabilidad de cometer errores, ¿no? Ya que el nivel de significación utilizado es de 0.05 y la probabilidad de cometer errores con los datos observados es menor a 0.0001, ¿no? Coma. Entonces, se debe aceptar, acá vamos a colocar también, se debe aceptar la hipótesis alternativa. Se tiene que aceptar la hipótesis alternativa que nos indica, ¿no?, que la distribución de la variable número de insectos por planta no se ajusta a la distribución binomial con los parámetros acá, n igual a 6, lo que está calculado arriba, y p, que es la probabilidad de éxito, igual a 0.13389, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa es nuestra conclusión con respecto a la distribución binomial. No se ajusta, ¿no? No se ajusta debido a que nuestra probabilidad de cometer errores es muy bajísimo en comparación con 0.05, que es el nivel de significación que utilizamos para probar el ajuste a estas distribuciones, ¿no? Bien, entonces ahí ya tenemos la primera interpretación en relación a la distribución binomial. Entonces, no se ajusta nuestra variable en número de insectos por planta. Bien, ahora nos vamos a hacer la prueba con la siguiente distribución. Entonces, ahora volvemos a infostar. Acá. Vamos a ir a ventanas, volvemos a los insectos, ¿no?, a nuestra variable insectos. Y ahora, acá vamos a hacer lo mismo, vamos a tener estadísticas, tablas de frecuencia, está muy bien, todo está bien, ya hemos visto. Ahora, lo que vamos a cambiar es el ajuste. Ahora va a ser a Poisson, estamos cambiando a no. Ya hemos hecho con la binomial, hemos dicho que no se ajusta a la binomial. Y entonces vamos a ver con Poisson. Poisson, aceptamos,
¿no? Y ahora nosotros tenemos acá, ¿no? Ahí tenemos entonces a Poisson, la, la- la- el ajuste, ¿no? Y aquí dice ajuste a la distribución de Poisson y lo que ha estimado es un parámetro. El único parámetro que tenemos en Poisson es lambda, que es el número promedio de ocurrencias de un evento, que en este caso el evento es número de insectos por planta, entonces el promedio sería calculado 1.2 insectos por planta, ¿no? Bien, entonces ahí lo vamos a guardar eso como el resultado 2, que estaría relacionado con la distribución de Poisson, ¿no? Y también acá lo vamos a guardar como texto, resultado 2. Bien, entonces vamos a ir a ver nuevamente acá en nuestra carpeta de trabajo, acá tenemos el resultado 2, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, a ver, esto lo que tenemos que hacer es un poco disminuir el tamaño. Bien, ahí está bien. Y vamos a ver si esto también lo podemos disminuir. Bien, entonces ahí está muy bien. Entonces ahí ahora nosotros vamos a, bueno, esto vamos a omitir estos acá. Bien, entonces omitimos. Bien, entonces acá vamos a copiar. Ahí, a ver, vamos a ver. Bien, ahora sí. El último. Bien, entonces ahora nosotros vamos a copiar, ¿no? Entonces vamos a copiar acá este resultado, ¿no? Lo copiamos y vamos a tener entonces acá. Bien, ahora fíjense, tenemos la tabla, esta es la tabla de frecuencias de la binomial, ahora tenemos la tabla de frecuencias del ajuste con la Poisson, ¿no? Entonces, acá también si nosotros hacemos un análisis, ¿qué podemos ver? En la primera clase, por ejemplo, que son cuando nosotros no encontramos ningún insecto por planta, tenemos 89 plantas, pero lo esperado eran 60, entonces también existe todavía una gran diferencia. En la segunda clase nosotros tenemos 52 plantas observadas con un insecto por planta, eso es lo observado, y lo esperado son 72, también sigue habiendo mucha diferencia ahí. Acá tenemos en la tercera clase 24 plantas que hemos encontrado con 2 insectos y lo esperado era 43. También sigue habiendo mucha diferencia entre lo observado y lo esperado. Por eso es que nuestra probabilidad de cometer errores sigue siendo menor a 0.0001 o con una probabilidad mucho menor a 1 en 10.000. 1 en 10.000. Entonces acá va a ser similar al que nosotros tenemos acá. Entonces acá vamos a decir la interpretación va a ser similar, ya que el nivel de significación utilizado es del 0.05 y la probabilidad de cometer errores con los datos observados es menor a 0.001, entre paréntesis 1 en 10.000, entonces se debe aceptar la hipótesis alternativa que nos indica que la distribución de la variable número de insectos por planta no se ajusta a la distribución. Ahora, lo único que va a cambiar acá es de Poisson con el parámetro lambda, igual, igual a cuánto es, a 1.2, igual a 1.2 insectos por planta como promedio, ¿no? Bien, entonces esa sería nuestra interpretación, ¿no? En el caso de la distribución de Poisson, tampoco se ajusta esta variable número de insectos por planta. Hasta ahora hemos probado dos distribuciones teóricas que son la binomial y la distribución de Poisson y hemos demostrado que a ninguna de ellas hasta el momento se ajusta nuestra variable número de insectos por planta, ¿no? Bien, ahora vamos a probar con la tercera, ¿no? Con la tercera distribución. Entonces, nuevamente nos vamos acá a Infostat, ¿no? Nuevamente nos vamos ahora a ver ahí nuestros datos. Bien, ahora hacemos
estadísticas, tabla de frecuencia, lo mismo esto ya hemos verificado, aceptamos. Lo que vamos a cambiar va a ser el ajuste ahora. Vamos a ajustar a la distribución binomial negativa, ¿no? Distribución binomial negativa. Entonces acá vamos a aceptar. Bien, aceptamos y entonces acá vamos a un poco aumentar el tamaño, ahí. Bien, entonces ahí tenemos ahora nuestra tabla de frecuencia con la distribución binomial negativa. Entonces esto lo vamos a guardar y este va a ser el resultado 3. Y también lo vamos a guardar como texto, como resultado 3. Bien, ahí tenemos. Y ahora nos vamos a nuestra carpeta de trabajo y abrimos el resultado 3. Bien, entonces aquí tenemos que un poco modificar esto. A ver, vamos a ver si lo bajamos a 12, ¿está bien? Ahí, esto también a 12 lo vamos a llevar. Bien, ahí está bien. Bien, entonces acá esta es nuestra tabla de frecuencias con la distribución de, bueno, vamos a colocar omitir para que nos haga esto ahí. Bien, entonces omitimos. Este también vamos a omitir. Omitir. Bien, entonces ahora esto, lo que vamos a hacer es que lo vamos a copiar y lo vamos a pegar entonces en nuestro documento. Entonces, bueno, acá falta uno más. Bien, ahora sí. Y ahora entonces vamos a tener en la tabla de frecuencia, ahí. Bien, entonces ahora voy a copiar. Ahí tenemos entonces, fíjense. Ya tenemos entonces acá, ahora para la distribución binomial negativa, que en sus parámetros K, ¿no? Y la media, ¿no? Un parámetro de K de 1.109 y una media de 1.2 insectos por planta. También lo mismo que hemos sacado con la distribución de Poisson, ¿no? Entonces, acá ahora nosotros tenemos ahí sus parámetros. Ahora, fijémonos un aspecto importante y que lo vamos a resaltar, es esto que tenemos acá. A ver, vamos a ver si lo podemos colocar acá. Bien, acá vamos a colocar este valor, ¿no? Ahí. Entonces, ahí nosotros tenemos el valor de 0.6991. Entonces, ahora, si nosotros tomamos en cuenta, ¿qué pasó acá? Ya, esto tenemos que cambiar. Bien, ahí. Ahora, entonces, vamos a ir nosotros acá y vamos a copiar, ¿no? La interpretación y lo vamos a adaptar ahora a la interpretación para esta nuestra variable o para nuestra distribución binomial negativa. Entonces decimos, ya que el nivel de significación utilizado es de 0.05 y la probabilidad de cometer errores con los datos observados es, entonces acá, es igual, entonces ahora que tenemos 0.6991, ¿no? Entonces, entre paréntesis, nosotros podemos poner también que eso es 69, ¿no? Punto 91%, ¿no? Y eso también podríamos decir que es aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, entonces acá, aproximadamente eso sería 70%, 70%, entonces cerramos. Y ahora decimos, entonces, se debe aceptar la hipótesis nula. Ahora viene la hipótesis nula. Tenemos que aceptar la hipótesis nula, ¿no? ¿Qué nos indica que la distribución de la variable número de insectos por planta, sí se ajusta
y se ajusta a la distribución binomial negativa con los parámetros, entonces, con los parámetros K igual a 1.10921 y la media podemos colocar igual a 1.205. Bien, entonces ahí tenemos entonces que la binomial, que la variable número de insectos por planta sí se ajusta a la distribución binomial negativa, sí se ajusta. También podemos ver acá un aspecto importante. Acá hemos dicho nosotros que no se ajusta y aquí vamos a poner al final. Y eso es porque P, que es menor, ¿no? Menor a 0.001, esa probabilidad, ¿no? Es menor a 0.05, que es el nivel de significación. Ese es nuestro argumento. Entonces, por eso es que nosotros hemos indicado que no se ajusta a la distribución binomial. Aquí tampoco se ajusta, y eso vamos a colocar aquí también, porque también es lo mismo. Esta probabilidad de cometer errores es menor a 0.0001, lo cual es menor al nivel de significación de 0.05, ¿no? Bien, ahora, esto mismo acá no va a tener el mismo significado. Entonces, vamos a ver acá que si nosotros comparamos esto, vamos a tener que P es igual a 0.6991. Ahora, ese valor es mayor a 0.05, que es el nivel de significación. ¿Cuántas veces será mayor? Aquí vamos a poner también. Entonces, es como si nosotros estuviéramos, es mayor, ¿no? Es mayor, fíjense, por ejemplo, es como si hemos dicho que 70%. 70% comparado con 5%, ¿cómo sería? Tendríamos, si fuera 10 veces mayor, tendríamos 50%, ¿no? Entonces, es 14 veces mayor. Entonces, P es 14 veces, ¿no? 14 veces mayor al nivel de significación, que es el 5%, ¿no? O el 0.05. Es entonces P es 14 veces mayor al nivel de significación, y es por ese motivo que nosotros estamos diciendo que nuestra variable sí se ajusta a la distribución binomial negativa. Entonces acá hemos hecho esas pruebas, y entonces acá la respuesta que tenemos que indicar es que la variable número de insectos por planta se ajusta a la distribución binomial negativa. Entonces, esa sería nuestra respuesta, ¿no? Entonces, aquí hemos visto la prueba de bondad de ajuste, hemos visto el procedimiento, ¿no? Bien, ahí tenemos el procedimiento, ¿no? Y ahora el siguiente punto que tendríamos que hacer sería aquí. Hemos dicho que una vez que nosotros demostremos a cuál de esas distribuciones se ajusta, entonces tenemos que hacer el cálculo de probabilidades de ocurrencia. Entonces hacemos el cálculo de probabilidades de ocurrencia, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que nuestros datos varían de 0 a 8, ¿no? 0 en ningún insecto y 8 insectos por planta. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá un mínimo entonces tenemos de 0 insectos por planta.
Ese es el mínimo. Y tenemos un máximo de 8 insectos por planta. Entonces tenemos mínimo de 8 y máximo de, mejor dicho, un mínimo de 0 insectos y un máximo de 8 insectos por planta. Eso tenemos de acá, 0 y 8, ¿no? 0 y 8. Bien, entonces, ahí tendríamos entonces nuestros, los valores, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a calcular las probabilidades de ocurrencia una vez que nosotros hemos demostrado que sí se ajusta a esa distribución de probabilidades teórica, ¿no? Entonces, nos tenemos que ir para eso nos tenemos que ir acá a Infostat, acá vamos a ir a Infostat. Bien, ahora nos vamos acá, estadísticas, probabilidades y cuantiles. Tenemos que ir a probabilidades y cuantiles y tenemos que ir viendo acá dónde está la distribución binomial negativa. Fíjense, aquí tenemos distribución binomial negativa. Y acá tenemos los parámetros. Hemos dicho que la media es 1.205. Esa es la media. Y que el valor de K, ¿no?, que son los parámetros de esta distribución, es 1.10921. ¿no? Entonces, esos son los parámetros. Y ahora yo quiero calcular, a ver, por ejemplo, acá, ¿cuál será la probabilidad de tener un valor, ¿no? La probabilidad de tener, por ejemplo, 6 insectos por planta. Entonces voy a colocar acá 6 y voy a calcular. Entonces, la probabilidad de tener 6 insectos por planta, entonces voy a ir acá. Vamos a colocar eso ahí. Entonces estoy haciendo el cálculo de probabilidades. Mi primera probabilidad va a ser, ¿cuál es la probabilidad de tener exactamente 6 insectos por planta? Entonces, mi respuesta, ¿no? Acá tengo 3 opciones, ¿no? La probabilidad de tener 6 insectos por planta. Entonces, exactamente, entonces, esa probabilidad va a estar acá. Probabilidad de que X sea igual, entonces, esta es la probabilidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos, esa es la probabilidad. Bien, y entonces vamos a colocar esa probabilidad ahí. Esa sería entonces, la probabilidad va a ser entonces ese valor. 0.0114. Entonces, en términos de porcentaje, entonces esto sería que va a ser 1.14%, ¿no? Ahora, si nosotros decimos cuál será la probabilidad de que no tengamos ningún insecto, cuál es la probabilidad de que nosotros seleccionemos aleatoriamente un número de plantas y queremos ver cuál es la probabilidad de que no tengamos ningún insecto. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 0, ¿no? Entonces, ¿cuál será esa probabilidad? Entonces, lo único que vamos a hacer acá es irnos también a Infostat y ahora vamos a colocar 0 y le decimos calcular. Entonces, fíjense, su probabilidad es de, aquí tenemos la probabilidad, entonces su probabilidad de ocurrencia va a ser, copiamos, 0.4423, entonces eso significa que acá tenemos una probabilidad de 44.23%, esa es su probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, si ahora me dicen, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad de tener? A ver, vamos a ver si a nosotros nos preguntan cuál es la probabilidad de tener entre 1, ¿no? Entonces vamos a colocar acá de que X sea mayor o igual a 1, pero que sea menor o igual a 3, ¿no? A 3. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Fíjense, estamos diciendo cuál es la probabilidad de que el número de insectos por planta esté entre 1 y 3 insectos. Entonces, acá eso va a ser igual a la probabilidad de que X sea igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 2 y más
la probabilidad de que X sea igual a 3. Bien, entonces ahí vamos a tener eso. Y entonces vamos a tener nosotros esos resultados acá. Entonces colocamos eso ahí. Bien. Y entonces vamos a ir entonces reemplazando acá, ¿no? Entonces vamos a decir la probabilidad de que X sea igual a 1. Bien, entonces colocamos acá 1 y le decimos calcular. Esta va a ser la probabilidad, ¿no? Entonces agarramos acá, lo copiamos. Bien, esa es la primera probabilidad. Ahora, más la probabilidad de que X sea igual a 2. Entonces nos vamos acá de que sea igual a 2, ¿no? Entonces anotamos esa probabilidad, lo copiamos ahí. Bien, entonces estamos copiando. Bien, ahora más la probabilidad de que X sea igual a 3. Entonces vamos acá de que sea igual a 3. Entonces calculamos y esta es su probabilidad. Bien, y entonces vamos a copiar acá. Entonces ahí tendríamos esa probabilidad. Y por lo tanto, entonces acá nosotros vamos a tener al final una probabilidad de 0.255 más 0.14 más 0.0, ¿no? 757 y tenemos entonces ahí una probabilidad que vamos a copiar, igual, ¿no? Esa probabilidad sería igual a 0.4709 y eso significa que la probabilidad de tener un número de insectos por planta entre 1 a 3 insectos es de un 47.09% de probabilidad. Bien, entonces, ese sería el ejercicio completo que tendríamos. Hemos probado a 3 distribuciones para variables aleatorias discretas. Hemos demostrado que solamente de las 3 a una se ajusta, que es a la distribución binomial negativa, con los parámetros que tenemos acá, que son K igual a 1.109 y una media de 1.205, y con esos parámetros hemos calculado estas probabilidades de ocurrencia. Entonces, la probabilidad de tener 6 insectos por planta es muy bajísimo, 1.14%. La probabilidad de no tener ningún insecto, ¿no?, es de 44.23%. Y la probabilidad de tener entre 1 y 3 insectos es 47.09%. Bien, entonces eso sería el cálculo de probabilidades. Bueno, primeramente, en la parte A, el ajuste, el demostrar que se ajusta a una de las distribuciones teóricas. Y en la parte B, tomando en cuenta las propiedades de esa distribución a la cual hemos demostrado que se ajusta nuestra variable, calculamos las probabilidades tomando en cuenta fundamentalmente sus parámetros de esta distribución. No nos olvidemos que en estas 3 distribuciones, la distribución binomial tiene parámetros N y P, que es tamaño de muestra y probabilidad de éxito. La distribución de Poisson tiene su parámetro lambda, ¿no?, que es el número promedio de ocurrencias de la variable aleatoria. Y tenemos también la distribución binomial negativa con sus parámetros en la media y también el valor de K, que es el número de veces que nosotros tenemos que repetir el experimento hasta llegar, hasta encontrar un evento determinado, ¿no? Bien, entonces eso sería lo que tendríamos. Vamos a irnos entonces acá. Vamos a detener la grabación.